Buenos días. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la primera sesión de entrevistas. Rápidamente, Ramón, muchas gracias por estar aquí. Te comento en 30 segundos la mecánica. Tienes 10 minutos para exponer. A los 10 minutos exactos cortaremos tu exposición en aras del tiempo. Y luego haremos una pregunta, al menos cada uno de nosotros. Si hay tiempo, haremos más. Te pedimos que tus respuestas sean lo más concretas posibles para poder preguntar todos. Y finalmente, de aquella urna se insaclará una de las preguntas que llegaron del público y se te llama. Entonces, sin otro preámbulo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes, Comisión de Selección. Bueno, me tocó ser el primero, pero bueno, vamos a comenzar, esperemos. Sobre todo, crear un precedente en estas entrevistas para que ustedes tengan la oportunidad de elegir a la mejor persona. He visto sus entrevistas, me llama mucho la atención el hecho de que se desea, y yo también me uno a ustedes, se desea la mejor persona con los conocimientos suficientes, que no tenga absolutamente nada que ver con cuestiones políticas, ni mucho menos. Pues bien, vamos a comenzar. Mi visión del Comité de Participación en un corto plazo es el hecho de que, para comenzar, tenemos antes del 15 de diciembre que elegir, se tiene que elegir al fiscal anticorrupción, se tiene que elegir a los 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, por supuesto se tiene que elegir al auditor superior. La visión a corto plazo es que nos pongamos de acuerdo cuanto antes, los que, si así ustedes lo consideran, seamos parte del Comité de Participación Social y comenzar a trabajar en los objetivos de lo que quedan del año para elegir al mejor. A mí me gustaría en este corto plazo elegir con estas mismas características que se están realizando al fiscal, al auditor, puesto que como ciudadano nos va a ayudar o nos va lo vamos a gozar o no nos puede ayudar esas elecciones. Al final de cuentas, esperemos que en el corto plazo nos pongamos rápido de acuerdo para que este plan sea el mejor posible y podamos ayudar a las instancias que van a elegirlo al final de cuentas, pero como el Comité de Participación también tendría injerencia, pues poder aportar algo como esto, características como estas, que se elijan un ciudadano. De largo plazo, bueno, hay que proponer políticas públicas para medir el principio de legalidad en Jalisco. ¿Cuánto se cumple el principio de legalidad en Jalisco? Por supuesto, ¿cuánto se cumple el principio de seguridad jurídica? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Ya lo veremos de manera colegiada. Creo que las diferentes ideas y los diferentes pensamientos enriquecerán esto para poder pensar de qué manera podemos medir el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Actualmente la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, como sabemos, marca en la Plataforma Nacional Digital sistemas de evolución patrimonial, sistemas de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones, Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional, Sistema de Denuncias Públicas por faltas administrativas y por hechos de corrupción, y sistemas de información pública de contrataciones. Yo las necesidades de largo plazo veo que necesitamos también, aquí en Jalisco, si podemos hacerlo y ser precedente a nivel nacional, estaría excelente. Si podemos aportar algo más al Sistema Nacional Digital de aquí, ser precedente y ser punta de lanza, estaría excelente. Veo que hacen falta el Sistema de Servicio Civil de Carreras y Escalafón, para que el sistema de servicio, para que el servicio civil de carrera y escalafón realmente se lleve. Hay que ver hasta dónde nos permite el título sexto de la ley para servidores públicos del estado de Jalisco y de sus municipios. Esto nos daría paso a que cumpliríamos el principio de imparcialidad, competencia por mérito y capacidad que nos pide la Constitución y nos pide la ley del sistema estatal anticorrupción. Y también un sistema de certificaciones para el personal, pero de los centros de evaluación y control y confianza
y la Unidad de Control y Confianza de la Fiscalía General del Estado. No sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado muchísimo en la calle que los policías y los servidores públicos dicen, es que no sabemos quién certifica a los certificadores. Podríamos tener nosotros también respuesta a eso por medio de ese sistema. Un sistema de servidores públicos también dedicado a la seguridad pública para la correcta administración del horario laboral y descanso para el Estado y sus municipios. Hemos escuchado también, yo como ciudadano tristemente he escuchado que a veces se les arresta a los policías por cualquier falta, porque no tienen amarrados bien los zapatos, porque no tienen el correcto uniforme y la administración no se los entrega de manera correcta y no duermen. Y llegan al día siguiente o a las 24 horas o a las 12 horas a trabajar sin dormir. ¿Qué tipo de policías tenemos en la calle? Cansados y nada más se les está señalando. También un sistema a largo plazo sería excelente. Eso nos daría paso a implantar el principio de ética, lealtad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en el servicio público desde el punto de vista de la seguridad pública. Otro sistema que yo veo a largo plazo que hace falta es el sistema de digitalización y seguimiento de trámites municipales. Que el ciudadano vea en qué va su trámite y si un trámite va más adelante, de por qué, en base a qué no he entregado, que mi trámite no va, y así de manera sucesiva en todos y cada uno de los municipios. Uno muy importante que habría que revisar la ley de armas, qué facultades podría dar el sistema estatal anticorrupción, es el sistema de registro de armas ante la Sedena en Jalisco. Qué armas están registradas y a partir de ahí ya la seguridad pública o los entes públicos que se dedican a la seguridad tendrían un poco más de certeza en ese aspecto. Además de otros que podrían surgir ya de manera colegiada. Creo que eso nos va a dar enriquecimiento el trabajar de manera colegiada y a mí me fascina trabajar en equipo. Habría que verificar pues la pertinencia y los límites que determine la ley. También proponer la facultad de presentar la correspondiente denuncia, no lo veo yo en la ley del Estado, la correspondiente denuncia conforme al sistema de justicia penal que tenemos aquí en el Estado, ya sea por cuenta del sistema estatal, una dirección jurídica, o con una recomendación vinculante al ente público de que se trate y nosotros o el Comité de Participación Social estarlo ayudando a que se lleve de manera correcta esa carpeta de investigación si se decide denunciar al servidor público que se haya comprobado que es corrupto. También a mí me gustaría, como ingeniero en sistemas, como ya vieron mi currículum, trabajar y recomendar el uso del software libre a todos y cada uno de los entes públicos. Eso bajaría costos, por supuesto ayudaría muchísimo para evitar la corrupción y haría transparente el código fuente con el cual están tratando nuestros datos en el servicio público. Eso también sería cuestión de platicarlo con todos y cada uno de las personas que formen parte del Comité de Participación Social y sería una gran ventaja para nosotros como ciudadanos. Las razones por qué me hacen un candidato idóneo. Bueno, profesionalmente y personalmente, pues soy resultado de la cultura del esfuerzo. Como han podido verificar en mi currículum, nadie me ha regalado absolutamente nada, he recibido apoyos y estoy completamente agradecido con las personas que me han brindado los apoyos para crecer de manera profesional y tener este desarrollo. Soy ideal para el puesto y se los digo de frente, no solo para el puesto, no solo por mi visión para resolver problemas. Yo no busco problemas, yo busco solucionar los problemas y resolverlos. Ese es mi trabajo como ingeniero en sistemas. Trabajar en equipo, por supuesto, desde que comencé a trabajar desde los 12 años. Sí, desde los 12 años me dio el permiso para trabajar y si revisan mi número de seguridad social, pueden ver que efectivamente desde los 12 años yo tengo seguro social. Comencé a trabajar en equipo, siempre fue trabajo de equipo, entonces estoy acostumbrado a realizarlo. Y mi perfil profesional se adecua a las necesidades del sistema estatal y nacional, tanto como ingeniero de sistemas, ya se los he repetido, como abogado, como estudioso de las leyes y como próximo egresado de la maestría de Administración Pública, donde he tenido la oportunidad de estudiar las políticas públicas en toda la nación y aquí en el Estado. También no queremos cometer el mismo error que se cometió en la transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia ha sido un total desastre. Ya llevamos 2 años y hasta la fecha, en abril, tenemos 467 fallas todavía. No se han
resarcido absolutamente todas. Para realizar un sistema computacional, yo tengo los conocimientos suficientes. Para realizarlo, necesitamos primero evaluarlo como política pública, analizar cuáles son las salidas que se pueden hacer, ver la pertinencia, aprender de otras partes y a partir de ahí comenzar a armar el manual técnico para poder realizar este trabajo. No es fácil, no es de un día para otro. Un minuto. Muy bien. Y otras de las cosas que me hacen candidato ideal, yo no tengo absolutamente a nadie detrás de mí, soy un ciudadano común y corriente, nunca he estado en la función pública, tengo mi trabajo, tengo mi negocio desde hace 8 años, tengo mi despacho como abogado desde hace 8 años y he colaborado con la administración pública como contratado, como consultor. Entonces, esas son las cosas que me hacen candidato a ciudadano. No hay nadie atrás de mí, se los puedo decir de frente. Soy un ciudadano común y corriente, por lo tanto, creo que esas son mis credenciales para poder formar parte de este sistema estatal anticorrupción. Muchísimas gracias, Ramón. A ver, haría ahora yo la primera pregunta y es, ¿por qué decidir cómo combinas ser ingeniero y abogado? Porque de repente suena así como que tienes dos hemisferios separados. Sí, así pareciera efectivamente, pero vamos a recordar que apenas está en pañales el derecho informático. El derecho informático, por supuesto, combina muchos derechos, entre ellos el derecho penal a través de los delitos informáticos, que ya hay mucho delito informático. Soy perito en informática también por el Consejo de la Judicatura del Estado y me ha tocado ver muchas cuentas desfalcadas. Cuando me hice ingeniero en sistemas pensé en me decían mucho de la protección de datos. Oye, ¿cómo puedo tener seguridad informática aquí? ¿Cómo puedo tener seguridad informática acá de este lado? Yo les digo cómo tener la seguridad informática desde el punto de vista de ingeniero, pero siempre me preguntaban, oye, ¿qué sigue? Pues para lo que sigue, pues es lo legal. Cuando se tienen todas las herramientas suficientes para saber quiénes son las personas que hacen estos desfalcos, que entran, que ingresan a las empresas, que entran a los servidores, se puede saber, a menos que borren perfectamente sus huellas. Ahí fue donde se me ocurrió, dije, ok, vámonos como abogado también para combinar el derecho informático, vienen contratos electrónicos, firma electrónica, etcétera, etcétera, y después estudio administración pública, porque esto se necesita mucho en el gobierno. Si no estoy adentro, por lo menos como consultor, puedo estarle diciendo, formé parte también de un equipo en el CESCAL para ayudar a estudiar políticas públicas y poder formar completamente y dar nuestra recomendación a lo que fue ahora el 23 de julio, la Ley Estatal de Protección de Datos Personales. Nuestra ley máxima es la Constitución. ¿Cómo ves tú el sistema anticorrupción en relación a las leyes emanadas de la Constitución? ¿De todas y cada una de las leyes? La que le corresponde al sistema. Ok, el artículo 113 es muy claro, de ahí emana efectivamente la ley nacional la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. He tenido la oportunidad de leerlo. La realidad es que sí se adecua a lo que dice la Constitución, aunque como les digo, yo detecté este tipo de necesidades, más que de problemas en la ley, necesidades que se pueden ir adecuando poco a poco. La veo bien. Efectivamente, también la ley del Estado proviene de manera correcta de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pero es perfectible, no es perfecta, es perfectible, y creo que ahí podemos hacer unas buenas recomendaciones para que el legislador tome la decisión al final. ¿Se ha imaginado con lo que se puede topar ya en sus funciones? ¿A cuál problema grande visualizas que te puedes enfrentar? Vuelvo a lo mismo en cuanto al... Bueno, vamos a abundar un poquito. Como papá, como padre de familia, me he enfrentado a problemas de corrupción desde la primaria de mis hijos. Y hay que buscar la manera de llegar a consenso. También tomé el diplomado en mediación y eso me ha ayudado a que la cultura de la paz llegue en el momento en el que yo comienzo a realizar mis entrevistas con las personas. Hay problemas que definitivamente hay que analizarlos. Si formo parte del comité de participación social, lo primero que hay que hacer es analizar el problema para saber
investigar si han surgido problemas iguales y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones colegiadas y en base a lo que digan la diversidad de pensamientos que formen parte del Comité de Participación Social. Muy buenos días. No todos tuvimos oportunidad de revisar tu currículum. Entonces, ¿nos podrías profundizar sobre tus vínculos con la sociedad? Sí. No me alcanzó el tiempo para decir. Profesional, que no has tenido vínculos con la administración, sin embargo, estás inmerso en algún poco que nos puedas platicar sobre tus vínculos con redes sociales, de dónde te mueves. Sí, cómo no. Formo parte de asociaciones civiles que se han dedicado a la lucha ambiental, a la lucha social en cuestiones de ayudar a las personas con cuestiones de seguridad también. Fui presidente de mi generación de abogados, donde hay 110 abogados. Esta generación, en menos de 3 años ya hay 85% de egresados titulados, lo cual me llena de orgullo porque hemos generado un grupo muy compacto y queremos formar un colegio para poder dar servicio social a las personas que así lo necesiten. No necesariamente el abogado tiene que cobrar para dar un buen servicio, pero por medio de un colegio pudiéramos dar ese servicio de manera gratuita y pudiéramos ayudar más a la sociedad. Ahorita estoy también en la formación de una asociación de profesionistas en transparencia, acceso a la información y protección de datos, la cual voy a presidir. Todavía no se firma esa asociación, pero muchos de las personas que coincidimos son profesionales. Actualmente algunos son funcionarios públicos y decidimos crear esta asociación sin vínculos partidistas, sin vínculos públicos, para poder ayudar. Lo que queremos ahí realmente es promover, estudiar, analizar y señalar incluso el seguimiento de políticas públicas en transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. El gobierno abierto se detuvo porque varias personas que formaban parte de la mesa se salieron. Creo que hay que retomar eso también, el gobierno abierto, para darle más certeza a la sociedad. Ramón, muy buenos días. Buenos días. Yo quiero saber ¿qué opinas sobre la ley 3 de 3? ¿Qué alcances crees que puede tener? ¿Qué le falta? ¿Y qué se haría para mejorarla? Sí, me tocó ahora, para poder inscribirme a este ejercicio, me tocó llenarla. Pienso que son preguntas idóneas para los que vamos a formar parte de cualquier sistema o de cualquier servicio público. Son preguntas idóneas porque no están violando para nada la protección de datos personales y sí le dan a la sociedad una certeza de quiénes somos desde el punto de vista económico, nuestros intereses que podamos tener, y por supuesto nuestra declaración fiscal debe de estar, si no al día, por lo menos debemos de ser sinceros, que es lo que en lo personal yo me encuentro al día, pero quienes no estén de esa manera, debemos de saber quiénes son los que están en el servicio público y quiénes nos están dirigiendo y quiénes están ahí arriba, para nosotros tener la certeza. Yo creo que ya basta de opacidad y poco a poco se tiene que ir dando precisamente al Comité de Participación Social le va a tocar crear políticas públicas que a muchos les pueden doler, pero tenemos que hacerlo. Gracias, Ramón, buenos días. En la lucha frontal contra la corrupción, que te va a tocar ya estar directamente involucrado, ¿qué es para ti lo más importante? Una figura fuerte de respeto que imponga de su propio nombre un impacto a quienes piensan cometer un delito, o un trabajo en equipo. Para mí es más importante el trabajo en equipo. Un cuerpo está formado de muchísimas partes. Si no tuviéramos un dedo simplemente, no pudiera funcionar correctamente nuestro brazo. Creo que todos somos parte de ese cuerpo en la sociedad, ¿sí? No solamente en el servicio público, pero es idóneo que se trabaje en equipo para tomar decisiones colegiadas. Alguien tiene que decidir y alguien tiene que decir sí, esto va, esto no va, pero se tienen que tomar decisiones de manera colegiada para tomar la mejor decisión. Si pensáramos exactamente lo mismo no se necesitara, pero qué bueno que todos pensamos diferentes y así puede haber una lluvia de ideas para que una persona sea la que decida, pero en base a un trabajo en equipo. Buen día. En primer lugar quiero felicitarte porque tocaste dos temas que para mí son cruciales contra la corrupción: el servicio civil de carrera, el horario laboral y la necesidad del descanso.
quisiera preguntarte cuál es tu valoración del servicio civil de carrera a nivel federal y de la Secretaría de la Función Pública. Sí, la realidad es que sí se ha llevado a cabo de manera exitosa este servicio civil de carrera en algunas de las oficinas del servicio público. Creo que debemos de seguir el ejemplo, pero siempre se tiene que mejorar. La persona o el ser humano está, su naturaleza es siempre ver más arriba, siempre crecer, tener la oportunidad de crecer, y si se le pone el pie para que no crezca la persona y si se le para que no crezca en base a decisiones políticas, creo que ahí es donde comienza a distorsionarse el ejercicio de la función pública. El servicio civil de carrera ha quedado pendiente no solamente a nivel nacional, doña Mara, ha quedado a nivel federal, ha quedado muy pendiente simplemente en el Instituto de Transparencia. No nos vamos más lejos. Digo, son ejemplos muy fuertes y son ejemplos que se tienen que señalar, y tenemos que ser claros en este aspecto para que la misma sociedad que quiere participar en estas oficinas, la misma participar que tiene los conocimientos y las aspiraciones y el talento necesario, estén en esos lugares. Ya basta de poner a personas que no tienen el conocimiento suficiente y que cambian de un lugar a otro porque nada más me cae bien, o porque es mi compadre, o simplemente porque me lo recomendaron. Gracias. Ingeniero, abogado, quizá dentro de lo que nos comentó, me quedó a mí muy pendiente. ¿Qué tanto conoce usted del sistema foral penal acusatorio? Muy bien. Lo he estudiado a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. He estado a la espera de que me llegue como abogado postulante un caso de delito informático que no me ha llegado. He tomado cursos para estar al día. Necesito desahogar, siempre el nerviosismo nos puede ganar, y más en el nuevo sistema de justicia penal. He visto, no está fallando el nuevo sistema de justicia penal. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal, no perfecto, perfectible, es verdad, pero falta mucha capacitación para los policías, los primeros respondientes y, por supuesto, para los ministerios públicos. Entonces, sí es bueno el nuevo sistema de justicia penal, lo veo bien, no me ha tocado en este momento, sigo a la espera y voy a seguir a la espera, y quiero estar dentro del nuevo del sistema penal como abogado postulante, pero sí le veo cuestiones que se pueden mejorar en cuestión de capacitación, y eso nos puede tocar incluso en el sistema estatal anticorrupción. Necesitamos ir hasta el último rincón donde no hay internet. Si no hay internet allá, necesitamos ir nosotros a pie. Si me toca formar parte del comité de participación social, sería una de las cuestiones que yo diría, ¿saben qué? Vamos a pie, tenemos que ir al norte, al sur, al este y al oeste, a decirles que existe el sistema estatal anticorrupción a través de nosotros, y que funcione de manera correcta, que todos estén capacitados, puesto que esa sería una de las facultades que tiene la misma Comisión de Participación Social. Muchas gracias. Ramón, ya somos parte del equipo, y una vez que tenemos que trabajar de una manera colegiada, ¿cuál sería tu preocupación principal, ya estando en el comité, para atacar la corrupción, que es un cáncer que nos atañe a todos, pero además que va tomado la mano con la impunidad? ¿Qué harías tú ahí? ¿Qué propondrías tú ya como parte de ese comité hacia ese binomio corrupción-impunidad? En base a las facultades que nos pueda dar la ley, ir a visitar a todos los entes públicos. Necesitamos hacerles saber a los entes públicos, no que ya los estamos vigilando, sino que sean parte del mismo sistema estatal anticorrupción. Creo que si llegamos e imponemos, si se llega y se impone y se dice, te voy a estar vigilando, lo primero que vamos a hacer es cerrarse totalmente. Los vamos a hacer que se cierren y que nos vean como el enemigo. Al contrario, creo que la cultura de paz debe caer en el servicio público, y puede caer en la función pública poco a poco, mediando, platicando. ¿Qué propones? ¿Qué podemos mejorar? Mira, nosotros te damos estas recomendaciones. Creo que la plática y los acuerdos es lo mejor que podemos realizar. Hay quienes se presten, hay quienes no se presten, pero para eso existe
la boca, para que nosotros podamos platicarles, decirles, quizá no convencerlos, pero sí ponerlos a pensar. Ya estuve yo como postulante para el ITEI en el 2017, ahora en el 2016 también, que nos tocaron 3 exámenes. Ya estuve también en el INAI en el 2014 y se veía exactamente lo mismo, cómo hacerle entender a las personas que se necesita de la transparencia, ir con ellos, ir a pie, ir a platicar con el servidor público, con el jefe, con el director, con todos. Creo que esto puede rodar, esta maquinaria que se está echando se está prendiendo apenas y está comenzando a rodar, lo tenemos que aceitar poco a poco, todos y cada uno de los entes públicos, y por supuesto, nosotros debemos de, como ciudadanos, estar al pendiente de que funcione. Nosotros como ciudadanos debemos de estar al pendiente y señalar todas y cada una de las cuestiones. Entonces, nos podemos encontrar con eso que usted dice, don Héctor, pero la realidad es que necesitamos platicar y convencernos. Sí, otra pregunta. Más allá de la declaración de intereses que tú llenaste, desde tus clientes, tu empresa, ¿cuáles dirías tú que son tus conflictos de interés para el ejercicio de este cargo? Mis conflictos de interés, más allá de los clientes, ninguno. Definitivamente no le debo absolutamente nada a nadie de lo que he realizado. Estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado, siempre todos recibimos apoyo y siempre lo agradezco, y yo creo que toda la vida estaré agradecido con las personas que me apoyan. Desde el punto de vista, échale ánimo, una palmada, lo que ustedes quieran, ¿no? Échale. Al final mis intereses son Jalisco, son México y por supuesto mi familia. Creo que si yo doy el ejemplo de que se pueden hacer realmente bien las cosas, mi familia, mis niñas y yo, voy a estar completamente tranquilo y en paz. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ramón, de ser elegido, ¿qué harías tú contra la corrupción que hoy en día no se ha hecho? ¿Qué haría yo contra la corrupción? Que eras diferente, como contra todos que vamos a trabajar, transparencia, corrupción, con lo que tiene que ver el comité, que no se ha hecho hoy en día. Irme a la raíz. La raíz son nuestros niños. Ya me ha tocado dar clases de seguridad informática para alumnos de la escuela de mis hijas que están en la escuela pública. Ya me han invitado a dar plática y los niños ponen atención. Los niños no los podemos tildar de que no entienden perfectamente, y esa sería una de mis propuestas para ver si la podemos realizar como política pública, irnos y en nuestro tiempo fuera de trabajo ir y platicarles a los niños y a los padres de familia cuál es el problema de la impunidad y de la corrupción, y de ahí podemos tener una mejor sociedad. Si los niños nos entienden qué es la corrupción, qué es la impunidad, podemos volver a creer en una sociedad mejor. No es fácil, no es rápido, pero a un mediano y largo plazo, si atacamos ahí, en vez de cuando ya la corrupción está acá arriba, si atacamos a los niños, creo que sería la mejor solución. No atacarlos, ayudarlos, decirles. Muy rápido, Ramón. Tu expectativa del cargo, ¿cuántos años te visualizas? Sí, cómo no. Miren, para poder coadyuvar en la plataforma nacional digital desde Jalisco, yo propongo 5 años, no es fácil. Yo propongo estar ahí 5 años por el hecho de que hay que estudiarlo, hay que poner la máquina bien, que nos salga a la primera con algunos errores, no que nos salga a la segunda o tercera con 697 errores que marca la Plataforma Nacional de Transparencia. Propongo los 5 años como ingeniero en sistemas. Creo que esta sería mi mayor aportación en cuestión de sistemas, porque esto va a ser muy importante para comenzar por aplicaciones donde la gente comience, la ciudadanía comience a decirnos dónde está la corrupción, nos empiece a mandar sus pruebas, etcétera, etcétera. Propongo los 5 años para la siguiente generación de 5 personas, ya nada más les toque aceptar la maquinaria que nosotros podamos dejar y corregir errores que pudieran salir en aquel momento. Mencionaste que has tenido contratos con gobierno. Me gustaría saber con quiénes. Sí, Atemajac de Venezuela, fue uno de ellos 2012-2015. La presidenta era compañera de allá de la Facultad de Leyes. Ella le pidió ayuda a otra persona y me recomendaron. Allí estuve en Atemajac de Venezuela, mayormente con la persona que
la persona que era la unidad de transparencia, le estuve ayudando a solventar algunos problemas que tenían en cuestión de transparencia. En Chapala yo les ayudé a poner una página web, no directamente viéndome con el presidente municipal, sino con la persona que me recomendó en aquel momento. Voy a decir su nombre, no hay ningún problema, Mario Ramos. Mario Ramos trabajaba en aquel momento en Chapala. Él me recomienda para ponerle la página web y para comenzar a ponerlo de transparencia en la página, porque cuando salió el gobierno anterior, el gobierno anterior, se llevaron absolutamente todo, como suele suceder siempre, desgraciadamente. Y también, bueno, en el Sindicato Único de Trabajadores del COBAEG académico, también les di mi consultoría fue en cuestión de transparencia, ponerle la página web y echar a andar el portal y capacitar a todos en estos tres sujetos obligados. ¿Qué tanta disponibilidad de tiempo estarías tú dispuesto a poner en esta función? El 100%. Creo que yo me voy por retos. Ya tengo la camiseta del Sistema Estatal Anticorrupción desde antes de que se formara. Creo que nadie queremos que siga la corrupción aquí en Jalisco, nadie queremos que siga en nuestro municipio, nadie queremos que siga en nuestra colonia y menos en nuestra casa que comience a haber corrupción. Entonces la camiseta la tengo puesta. Estoy consciente que a partir del 1 de noviembre de resultar electo yo tengo que llegar ahí a las 8:30, 8 de la mañana, no sé a qué hora. Yo me levanto a las 5:30, así que yo hago mi día desde las 5:30 hasta las 12 de la medianoche, entonces sería el 100%. Si se necesita, estoy de 8 de la mañana o de 6 de la mañana a medianoche. La idea es combatir la corrupción aquí en Jalisco. Héctor. Ramón, si para la impartición de justicia con este nuevo modelo hubo resistencia de los abogados por cambio de cultura en la forma de cómo participar ellos para un juicio de esa naturaleza, que definitivamente sabíamos de todas las bonanzas, sabemos de todas las grandes ventajas. Imagínate la sociedad y todos ante un problema que sería todavía difícil de hacerlo. ¿Cómo crees que se podría lograr con esos cambios? Diario escucho, para estar ahí necesitas a tu amigo, necesitas un padrino político. No, las cosas no se pueden cambiar. ¿Sabes qué? Últimamente escuché frases como al supervisor de la Secretaría de Educación Jalisco es intocable. ¿Por qué? Porque tiene tal apellido, ¿sí? También escucho aquí nada va a cambiar. Incluso en la maestría estudiando, compañeros, a ver si no me regañan al rato, me han dicho, esto es pura teoría, la realidad es que la administración pública se maneja de otra manera. Entonces creo que no se vale. ¿Cómo combatir? Para comenzar, don Héctor, vamos a combatirlo 5 personas. Vamos a comenzar con 5 personas. Esperemos que de esas 5 personas podamos decirle a otras 5 y esas otras 5 personas a otras 5 y así sucesivamente, que crezca la red poco a poco, así como estamos en redes sociales y van creciendo poco a poco las redes sociales de materia informática, así, no con palabras, con nuestros hechos, podamos decirle a las personas que sí pueden cambiar las cosas y que le echen ganas. Podemos provocar el enojo de muchos políticos, podemos provocar el enojo de muchos funcionarios públicos, incluso usted dice de muchos profesionistas como son los abogados, que son los que tienen que estar dispuestos a la justicia. Si provocamos el enojo de los abogados, ¿qué podemos esperar del servidor público? Entonces creo que con hechos, don Héctor, podemos comenzar a caminar este sistema anticorrupción. Tenemos 2 minutos para una última. Adelante. De nuevo, una pregunta. ¿Hay una decepción general en el público mexicano sobre la justicia? Entonces, he recibido muchas, digamos, opiniones diciendo el sistema anticorrupción no va a servir de nada. Entonces, ¿qué cree usted que pueda tener una acción rápida
para demostrar que el sistema anticorrupción sí funciona. Yo les decía aquí a mis compañeros, necesitamos una plaza con una guillotina. Necesitamos hacer un excelente, y me voy a la excelencia, un excelente nombramiento del fiscal anticorrupción, del auditor del Estado y de los 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Si demostramos, y tenemos una oportunidad de oro, si demostramos que hacemos nombramientos apegados a lo que se está haciendo aquí, creo que sería un buen ejemplo, porque los medios de comunicación nada más están viendo. Si los medios de comunicación nos ayudan a que en realidad se nombra a estos 5 personajes de manera colegiada, de manera correcta, y como se está realizando este ejercicio, creo que sería un buen comienzo, don René. Te voy a hacer, ya estamos justo en 24 minutos, se va a pasar una última pregunta de Juan rapidísima y luego ya te hago la pregunta del público. Adelante. Don Ramón, la independencia no cabe duda que es muy importante, pero también puede ser muy vulnerable por no tener justamente sustentos donde afincarse cuando vaya a haber presiones muy fuertes, porque indudablemente va a haber presiones muy fuertes. ¿Qué piensa usted al respecto? Tengo bases firmes que me inculcó mi madre. La presión siempre se va a dar, pero el convencimiento no se puede cambiar. La persona que era corrupta antes que es corrupta y que se convirtió en corrupta, ya lo era antes de ser nombrada. Entonces, puede haber presiones muy fuertes, definitivamente, pero para eso tenemos las instancias necesarias, para poder acudir a ellas y en base a eso, ayudarnos como ciudadanos. Las personas también dicen, es que las leyes no sirven para nada. Sí sirven las leyes, lo que sucede es que no las hacemos valer y no las hacemos nuestras, o simplemente no las conocemos. Si no conocemos algo, entonces nosotros mismos estamos siendo artífices de la misma corrupción. Me gustó una frase que no la dije al principio y me hubiera gustado decir al principio, no sé por qué, por el nervio se me olvidó. Un pueblo que elige corrupto no es víctima, es cómplice. Bueno, paso, muchas gracias Ramón, estas preguntas, paso a la pregunta del público, como viste la tomé de la urna, y dice, ¿alguna vez has tenido que resolver un problema, un dilema ético? ¿Cuál fue y qué decisión tomaste? Me ha tocado precisamente la semana pasada en cuestiones de una maestra, voy a ser totalmente abierto, la maestra de mi hija, maltrato a los niños, o eso se suponía. Nos pasan la información a nosotros de que les está gritando a los niños en la primaria. Mi esposa, todavía mi esposa es, desgraciadamente también si vieron mi declaración de intereses, ya estamos separados, hace una carta precisamente a la dirección, en la dirección la pasan a supervisión y desgraciadamente mi esposa no puede acudir a esta junta. Ya en la junta yo acudo sin que sepan los papás que yo soy el papá de la niña. A la niña las están llegó la directora y les empezó a decir una vez, ¿saben qué? Yo les he dejado sin recreo porque fueron problemas de ese tipo, ¿no? Al final yo me paro, les digo, ¿saben qué? Yo soy el papá de Samantha. Sucede que estamos preocupados porque yo le hablo fuerte a mis hijas y hablar fuerte no es lo mismo que gritar. Yo sé cuando la niña tiene miedo y mi hija tiene miedo. Entonces, señor supervisor, pues ya no le voy a pedir que investigue qué está sucediendo. Le voy a exigir que investigue qué está sucediendo porque no solamente es mi hija, algunos niños más tienen miedo. Creo que este es uno de los tantos problemas que nos podemos encontrar en la función pública. Quizá no era directamente corrupción, pero lo que opté fue por decir las cosas como van, platicar con el supervisor después de esta junta, platicar con la directora y platicar con la maestra. Creo que platicando y llegando a acuerdos es la mejor forma de que avancen las cosas. Actualmente, una semana después, aún todavía le sigo preguntando a mi hija si se siente a gusto con la educación que ya le están dando. Dice que sí. La cultura de paz sobre todo, la mediación sobre todo. Creo que esa es la mejor manera de llegar a acuerdos en corrupción, en impunidad o en cualquier tipo de problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Fue un placer conocerte y tenerte aquí. Muchísimas gracias. Con eso termino. Gracias.
Transición, se le baja un poquito. Ahí viene el seguro. Sí. Estaremos buenos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendice a Dios la justicia. Y si te ponen manga encima, que te habrá bajado la presión, te bajó la presión. Felicidades. Ya llegó la Un gusto. Vale. pero la presión no la han tomado, ¿verdad? ¿Y va bien? Qué bueno. Pues qué alegría me dio oírte. Qué alegría me dio contestar ese teléfono. Ánimo, que te vean Maricarmen se fue a trabajar. No, pero hasta el mío de María Luna. ¿Sí es suficiente? Sí. Muy bien. Bueno, suerte. Ustedes han actualizado su iPhone. ¿Le volviste la pregunta? ¿Sabes qué es lo peor? Es que ya, exactamente. Parece que es como un truco para que Persita. Sí. A ver si tienes cuando venga la CTA que ayude a saber, porque le pasó lo mismo también con el aire. Sí, se me alentó, pero no lo actualicen, no, por favor. quédate en el pasado. ¿Cómo que dices? Publicidad. Quiero borrar y no sé. Sí. Es noble. Tiene que estar a ver. La versión de alguna amiga, Me toca a mí. Te dicen, oye, no te haces,
Imagínate. ¿Listos? Por favor. Buenos días, Guillermo. Bienvenido. Buenos días. La dinámica que ya la debes saber, pero te la recuerdo, son 10 minutos de tu exposición y después serán 25 minutos de nuestras preguntas. Como todos queremos preguntar, que las respuestas sean lo más concreto posible y después al final haremos una pregunta del público que tomaremos aleatoriamente de la ¿Cómo no? Adelante, bienvenido. Bueno, les agradezco la oportunidad de comparecer como candidato para conformar el Comité de Participación Social. Aprovecharé, creo, mejor los 10 minutos, si les parece, utilizando algunas notas que preparé el profesor, porque ya tomé la medida y no duró más de 10 minutos, ¿no? Y voy a seguir además el formato acordado en la convocatoria, así que comienzo con la visión del comité. Y me complace decir que la convocatoria responde en forma contundente al momento político y social por el que atravesamos, pues la necesidad de construir y mantener una cultura de la legalidad bien pudiera ser la tarea, digo yo, primordial de un orden nacional restaurado. No requerimos tener más leyes, sino asumir que sin su cumplimiento todos perdemos. Y la figura del comité puede y debe desempeñar una importante función en la definición de una serie de medidas estructurales para robustecer el contrato social mellado por la corrupción. La corrupción está asociada con decisiones individuales y con prácticas institucionales que la generan, y sus efectos directos son una especie de cáncer público. ¿A qué me refiero? Más costos de inversión en asuntos gubernamentales, la cosa sale más cara de lo que se había presupuestado, o más tarde, más desigualdad, menos confianza y menos cooperación social. Y eso todo el mundo lo podemos revisar y lo vemos. Justamente por su diseño institucional, el comité tiene la misión de servir de interlocutor con la sociedad, vigilando el ejercicio de gobierno y buscando su conducción mediante estándares claramente definidos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos. También para la fiscalización y control de recursos públicos. Y a continuación les muestro un camino que nos lleve a lograrlo, que es precisamente mi propuesta. Comenzaré con las expectativas de corto plazo. El gobierno del Estado de Jalisco ha suscrito los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable y por ello el desempeño y la evaluación del sistema anticorrupción podrían plantearse, y yo propongo que se podrían plantear, bajo la normativa expresada en la Ley Estatal de Planeación, es decir, construyendo una matriz de indicadores para resultados a partir de una metodología formalmente establecida. Esta herramienta sugiere que el inicio de la construcción de un programa público deba comenzar con el estudio de las causas y de los efectos de los problemas, haciendo énfasis en que los esfuerzos de los entes públicos se enfoquen a las causas y no a los efectos. Referente a la corrupción, uno de los principales expertos mundiales, Robert Klinghardt, la define como una concentración monopólica de poder, número uno, sumada con el uso discrecional de recursos públicos y restada, hecho fácil, porque no hay mayores exigencias de responsabilidad. Es una especie de ecuación en donde a la concentración monopólica del poder se le suma el uso discrecional de los recursos y se le resta la presión para exigencias de responsabilidad. Propongo entonces aplicar a una caracterización como esta una metodología diseñada para examinar y segmentar las causas estructurales de un fenómeno complejo. ¿Cómo? Mediante un camino lógico que nos permita cuantificar la ubicación y el tamaño de cada uno de los componentes de la corrupción, más los efectos y las consecuencias ya mencionadas. Hablo aquí de las técnicas conocidas como árboles de problemas, que forman parte de diversas herramientas utilizadas con éxito desde hace muchos años ya por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por la CEPAL y por múltiples gobiernos nacionales, estatales y municipales para la gestión y formulación de proyectos. Un árbol de problemas no solo es útil para comprender y definir las razones de que las cosas sean como son, sino que asimismo es el instrumento para las intervenciones posteriores, porque luego de invertir, o sea, de voltear,
las causas de los problemas centrales, automáticamente emanan los objetivos específicos, no hay que estarlos inventando, y los indicadores de desempeño de los programas que se propongan para resolverlos. No hay que inventar el objetivo no es más que el problema puesto lógicamente al revés como quien. Aunque este no es momento para entrar en el análisis, espero que sí me alcance para mencionar que hay decisiones individuales, pero también hay reglas y prácticas institucionales que fomentan la corrupción, que van desde la voracidad de actores públicos o privados hasta la permisibilidad ciudadana causada por una mala educación, pasando por la existencia de sistemas de gobierno mal diseñados e ineficientes y mayormente por la desprotección ante actos de corrupción identificados o expuestos. En un reciente artículo, el legista Carlos Sepúlveda Valle expresa que la vigencia de miles de leyes y reglamentos es un problema, pero el verdadero obstáculo es que muchos de esos ordenamientos no se cumplen porque el Estado tolera esas conductas ilegales, ya sea por corrupción, por falta de voluntad, falta de inteligencia o falta de capacidad de hacer que se respete el orden jurídico. Y todo esto produce los inquietantes niveles de impunidad que padecemos. Similarmente, Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pide no considerar a la corrupción como un fenómeno estrictamente o exclusivamente cultural, pues sus expresiones se encuentran raíces en una variedad de causas, entre ellas las debilidades del diseño institucional y político, que tal vez es el centro de lo que yo quiero proponer. Las medidas anticorrupción serán instrumentos, digo yo entonces, de contrapoder, de regulación y de limitación concertada. Bajo este esquema, la matriz de indicadores para resultados funcionaría como el eje rector y como la base para el diseño de medidas y acciones, es decir, proyectos y reglamentos dentro de la competencia, claro, además de para supervisar y evaluar los avances. En el corto y mediano plazo, en el Comité de Participación Social podemos construir y aplicar un enfoque sistémico y multidimensional para enfrentar el ardiente tema de la corrupción, pues de ella dependerán en buena medida las garantías del avance social y económico de la entidad. Igualmente, nos será valioso establecer y promover vínculos operativos con los múltiples y diversos organismos de la llamada sociedad civil, que han decidido no esperar más para enfrascarse en el embate a la impunidad, que es la verdadera causa y sustento del actual estado de cosas. Ejemplos del estilo de Jalisco a Futuro o de observatorios tipo Jalisco ¿Cómo vamos? Representan un gran valor que debemos cultivar en forma inmediata y decidida. Aparte, mediante convenios adecuados se podrá contar con las experiencias y la asesoría de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y también con la continuada participación dentro del semáforo anticorrupción y con sus criterios de medición. Paso ahora a las necesidades de largo plazo. En el largo plazo todos estaremos muertos, nos avisó el economista John Maynard Keynes. Pero aún así es necesario revisar periódicamente la estructura y resultados de las intervenciones, porque sobre todo en las causas caracterizadas como decisiones individuales, los resultados habrán de notarse después de mucho tiempo. Esta clase de intervenciones debería producir cambios observables en la cultura de la sociedad, pero tal cosa no será posible sin mejoras en los modelos educativos, comenzando con el nivel preescolar y primaria, pues si bien la impunidad es el problema más apremiante, porque cobija la corrupción sistémica, los esfuerzos no solo deberían ser reactivos y punitivos, naturalmente. Mi aportación personal. Entre más los ciudadanos entendamos que de política y gobierno, mayor vigilancia y exigencia habrá. La sociedad ha evolucionado y utiliza cada vez más la tecnología como herramienta y medio adecuado para construir un diálogo crítico en torno a la gobernanza. En ese contexto, creo que la combinación de experiencia profesional en tecnologías de información y en sistemas, además de algunos proyectos y estudios de políticas públicas en los que he participado, representaría un posible valor agregado, compuesto tanto por una postura crítica a la mía, como por una mirada desde un enfoque, digamos, más técnico o científico. Ya voy a terminar. Igualmente, hay otras áreas de participación que mi carácter de ciudadano y académico independiente me permiten conocer y analizar con objetividad, pues son desde una perspectiva desideologizada y apartidista. Estimo que cualquier tarea que uno emprenda, y mucho más tratándose de una del alcance y la complejidad de esta, debiera tener guías precisas de actuación bajo una lógica de coherencia y significación humana, ética y personal, a la luz de aquello que los antiguos griegos llamaban arete,
la virtud emanada de hacer las cosas bien en todo tiempo. Y ese compromiso personal, que en ocasiones se puede llegar a sentir como una cierta desventaja, creo, es difícil de ocultar y a la vez configura la trayectoria con la cual uno actúa y se presenta. Nos guste o no, la corrupción es un fenómeno de dimensiones sociales e individuales, y nadie estamos ajenos a su alcance y efectos, por lo que deberíamos crear y mantener una firme postura personal y pública para enfrentarla y ofrecer una respuesta. Recordemos que no dar una respuesta no es sino otra forma de responder. Le faltan dos partes. Desde hace siglos, Sor Juana Inés de la Cruz nos advertía: o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Aunque mi edad de este año es precisamente la de aquella canción de los Beatles, sigo manteniendo intereses múltiples en la vida, amén de actividades personales y profesionales diversas, por lo que inicialmente yo me imagino en los periodos mínimos de 1 o 2 años. Queda su evaluación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. A mí me gustaría saber, ¿cuáles de tus rasgos de carácter crees que te ayudarían a llevar a cabo este trabajo? Los que a lo largo de mi trayectoria han sido, digamos, un tanto más pesados para los círculos en los que me he desenvuelto. No he logrado aprender, desafortunadamente bien todavía, a no abrir la boca todo el tiempo. Me parece que una función importante de un observador, digamos, independiente, es que no tenga cola que le pisen, hablando coloquialmente, y por tanto, como no tiene nada que ganar y tampoco mucho que perder, pues expone y expresa de manera, eso sí, estructural, los argumentos con los cuales se defiende algo. A veces me fallo, no tengo la menor duda del asunto, ¿a quién no? La cuestión, digamos, individual, ¿no? A veces me gana, estoy tratando de aprender, pero ya un poco es tarde, me gana el ímpetu, ¿no? Pero siempre y cuando se mantenga la discusión en términos de argumentos, a mí me parece que no hay posibilidad alguna de faltar a la regla, ¿no? Sí, me gustó toda la parte inicial de tu exposición, sobre todo en este sentido de orientación a resultados, que creo que ese es el meollo del tema. Algunos no tuvimos oportunidad de revisar tu currículum y nos gustaría un poco, si puedes profundizar en el tema de los vínculos, qué redes te mueves. Has relevado el tema de la independencia intelectual, pero si me parece, ¿sí? Sí, por supuesto. No sé si se refirió usted al currículum. Pero bueno, tu trayectoria sí. ¿Dónde está? Sí, claro. Bueno, yo siempre me he desenvuelto, yo aposté por la educación pública hace muchos años, ¿no? Y me tocó por ahí en 1991 fundar y ser el primer director de la Facultad de Informática y Computación de la Universidad de Guadalajara. Yo la fundé, yo hice los planes de estudio, bueno, yo los coordiné naturalmente. Antes de eso, y duré 4 años mientras duró la facultad, porque luego hubo la reforma universitaria y yo ya me salí, ¿no? Se convirtió en una red pública, en redes autarquías. Bueno, antes de eso, yo fui profesor me fui a la maestría en México y fui profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en la UNAM. En cuanto a cuestiones de políticas públicas, mi carrera dio un giro, para mi gusto, muy interesante y muy valioso, por ahí de 1990 y tantos, 2000, algo así, en este momento de las fechas, cuando me invitaron a participar en comisiones de otro tipo. ¿En cuáles comisiones de otro tipo? Por ejemplo, en 2002 o 2003, una cosa así, en la Dirección de Planeación del Ayuntamiento de Guadalajara, yo ya vivía aquí, para precisamente programas de control y de diseño del programa de trabajo de la presidencia municipal, independientemente de los partidos. Eso no tiene nada que ver con partidos ni con partidocracia, sino con los planes de desarrollo. Yo participé entonces y de hecho fui miembro del equipo redactor del plan de desarrollo de Guadalajara. He participado después, como esa área me empezó a interesar y me empezó a gustar, y porque además creo que se puede combinar razonablemente bien con un manejo sistémico en otro tipo de instituciones públicas.
en la Ciudad de México, en la que en aquel momento se generó y se creó como la Escuela de Funcionarios del Distrito Federal. También estuve participando en el diseño de programas de desarrollo. Después, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, igualmente, con programas y políticas públicas, por ejemplo, el de atención a la primera niñez, que fue una cuestión bastante interesante, en la que aprendí y propuse bastantes cosas. Me peleé con todo el mundo como siempre, pero el objetivo ahí era definir las políticas públicas adecuadas para que después se instauren, y sistemas de control y de seguimiento. Hay varios ejemplos. Gracias, buenos días, Guillermo. Mencionas que estuviste en desarrollo de planes, perdón, la repetición, planes de desarrollo. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor problema para implementarlos de una manera efectiva, constructiva? Bueno, ojalá eso fuera el problema. El problema, en mi experiencia, bastante limitada, pues, fue incluso previo. Fue el hecho de que una vez que el plan de desarrollo estipulado de acuerdo con la matriz, etcétera, llegara a las instancias en donde lo dictaminan, y entonces ahí se hacen una serie de modificaciones, digamos, estructurales, ¿no?, que cambian, prácticamente lo desfiguran. No siempre, no es una ley, ojalá no sea así, pero bueno, es una de las vicisitudes del ejercicio de la labor pública, en donde una vez que una propuesta estructurada, formal, etcétera, con argumentos técnicos, digámoslo así, llega ante una instancia de decisión de tipo público o político, pues ahí ya no hay manera de llevar el control adecuadamente del documento, me refiero. Y por tanto, lo que sigue, pues ya queda o bien desvirtuado, no en un sentido de maldad, ni mucho menos, sino en un sentido de juego político o de política pública, de la realidad, ¿no?, o de la nomenclatura con K, ¿no?, cómo está la cosa, etcétera, pues, ¿no? Entonces ahí, bueno, las cosas se complican. Y tampoco es la intención, ni fue la intención de un programa de desarrollo que sea una guía. Bueno, la intención sí es, ¿no?, en la realidad no sucede así, que sea una guía a la cual se le pueda dar seguimiento puntual, ¿no? Ojalá fuera así. Ese es precisamente, entiendo yo, una de las riquezas y de los objetivos que se pudieran extraer de un comité como este, ¿no? Justamente que pudiera servir para normar, para contraponer, para proponer medidas que hablen de las desviaciones que se está en la práctica observando a través de los ciudadanos, a través de las matrices, etcétera, desviaciones con respecto a lo planificado. ¿Por qué? Porque las desviaciones con respecto a lo planificado son el campo de cultivo de la corrupción, naturalmente. O sea, la corrupción no es que seamos malos, pues. Algunos sí lo son, está bien, yo no. Pero ojalá todo fuera tan simple como esto, porque quitamos a los malos de la película, los encerramos, ya se acabó la corrupción. Por supuesto no es así, ¿no? Tiene causas estructurales. Y una de las causas estructurales, me estoy extendiendo un poco, pero ya voy a terminar, es que es un caldo de cultivo provisto por la laxitud de los programas, por la laxitud de los sistemas de control y por la posibilidad de arreglarse. Y entonces, bueno, si el sistema me permite la posibilidad de arreglarme, en términos económicos, mal haría si no lo aprovecho. En términos éticos, en términos sociales y en términos políticos es incorrecto, pero en términos de mi cuenta de banco, lo hago y sí me conviene. Bueno, se necesitan sistemas de control, de contrapoder y de medición. Si hay sistemas de medición claros, públicos, abiertos, transparentes, transparencia no es suficiente, se necesita rendimiento, rendición de cuentas, pero bueno, ambas cosas. Entonces, el campo de cultivo de la corrupción se reduce drásticamente. No desaparece, eso es imposible, está desde la Biblia, ¿no? Pero se reduce, y para eso creo yo que estaríamos aquí. Don Guillermo, buenos días. Dentro de su exposición de motivos, presenta que va a revisarse prioritariamente las causas que motivan la corrupción a través de esta estrategia del árbol de problemas. Sí. ¿En cuánto tiempo veríamos resultados medibles y que impacten a la sociedad que generaría este análisis de las causas? ¿Por qué? Porque la sociedad necesita que ya se esté trabajando y que haya evidencia de que está combatiendo la corrupción y no solamente sea un análisis de las causas que quede ahí. Bueno, esto se trataría de un ejercicio, yo propondría,
un ejercicio amplio de participación democrática. Aclaremos. Democracia es un concepto amplio, elecciones es un concepto particular de la democracia. No estoy hablando del segundo, estoy hablando del primero. ¿A qué me estoy refiriendo particularmente? A que si se hiciera, y eso sería una aportación que yo propondría, si se hiciera un programa tanto de capacitación como de definición, como de participación social y democrática, para crear las instancias y las estructuras de estudio de la corrupción, pero no hechas en un cuarto y en un escritorio con los sabios, sino socializadas a través de mecanismos de participación democrática. De esa manera, la sociedad que nos rodea comenzaría a ver de manera prácticamente inmediata un resultado del comité, no un resultado todavía en la realidad corruptible, por llamarlo así, porque eso sería inocente, ¿no? Y además sería falso. Insisto, no basta con encerrar a los malos. Si así fuera, pues sería rápido, ¿no? Entonces, este asunto del combate a la corrupción es una tarea de mediano plazo. No es una tarea de corto plazo, ni mucho menos. Sin embargo, en el corto plazo, claro que es posible tener un ejercicio amplio y abierto de participación democrática ciudadana en la presentación de los casos, en la presentación de la metodología y en la propuesta de ataque posterior. Pero no es inmediatamente resultados que se verían de que si hubiera un medidor, un corruptómetro, al otro año ya bajaría el corruptómetro, no necesariamente. Decir lo contrario se me hace demagógico, la verdad. Temería demagógico. Don Guillermo, en arca abierta el justo peca. ¿Cómo podemos hacer para cerrar esa arca? Parece que es un arca al alcance de todos, o cuando menos los que tienen un gasto a su discreción. Y ese gasto es el dinero público, un dinero público que no le pertenece más que al pueblo. Entonces simplemente es un robo. ¿Qué haría usted para cerrar esa arca? No se cierra de manera directa e inmediata, porque eso otra vez sería, primero que nada, muy difícil de implantar, incluso tal vez inaceptable por las instancias de gobierno, etc. Pero sería atacando las causas que lo producen y metiéndolo en una especie de corralito, como es la palabra que se inventó hace algunos años, ¿no? A través de fijar cajas que sean medibles mediante los resultados del gasto y a través de la rendición de cuentas con una matriz de indicadores. O sea, si no hay una matriz de indicadores de diversos tipos, desafortunadamente estamos acostumbrados solo a los indicadores de insumo. Se gastó tanto en hacer tal cosa, sí, pues, pero ¿y qué se obtuvo como resultado, no? Entonces, se requeriría, para contestar puntualmente a la pregunta, se requeriría la supervisión de los indicadores. Los menos importantes serían los de insumo, los más importantes son los de impacto, que los son a mediano plazo, así que hay indicadores intermedios, indicadores de procesos, indicadores de resultados numéricos. Ahí estamos hablando de porcentajes de utilización. Es una especie de máquina, pues, ¿no? Es una especie de máquina muy compleja, ciertamente, multidimensional, pero a final de cuentas es una máquina en la que por un lado le entra recurso público y por el otro lado gotea o sale resultados que impactan. Eso hay que sujetarlo a un mecanismo de revisión de cuentas. No solamente de transparencia, fíjense, porque la transparencia es bastante engañosa. ¿De qué le sirve a usted si yo le doy de manera, antes se le daba con cargadores, metían cajas, le daba miles de hojas? Ahora ya en una memoria de 32 GB, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada, porque además están en PDF, no los puede manejar, etc. Entonces la transparencia es engañosa, no es mala ni mucho menos, pero no es suficiente, vamos, pues, ¿no? Se requiere un mecanismo de rendición de cuentas, a través de un, a su vez, mecanismo técnico, específico, incluso hasta matemático. Guillermo, gracias. Mencionaste un par de veces digamos, enfrentamiento vehemente con algunas situaciones que te incomodaban. ¿En qué órganos colegiados has participado y cómo ha sido tu desarrollo en ellos? Mira, realmente ha sido poco.
El único, digámoslo así, órgano colegiado en el que he participado en ese sentido, y fue a través de quejas que yo exponía, fue en el Consejo de Participación Social en la Educación, en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Y entré ahí, me invitaron, pues, justamente por eso, porque pues yo soy uno de los que habla y se queja y manda cartas y ese tipo de cosas. Fuera de eso, no precisamente me han invitado mucho, porque pues, no sería una presencia, digamos, neutra, ¿no? Entonces, no me estoy presentando aquí, quede claro, como una persona que tiene experiencia en este tipo de rubros, no es así, fingir me cuesta trabajo, sino más bien con la posibilidad de hacerlo y de aportar una metodología y posibles resultados concretos en el corto y en el mediano plazo. Guillermo, precisamente por ahí iba mi pregunta, porque a nosotros nos toca pues elegir a un órgano colegiado más que a 5 grandes personalidades, ¿no? Entonces mi pregunta va en ese sentido, es decir, ¿cómo cree un hombre con su experiencia y con sus conocimientos, que indudablemente los tiene, poder ajustarse a un órgano colegiado donde usted es un voto de 5? Con argumentos. Esa sería mi propuesta. Si son bien procesados por el aparato, que mejor. Si no, pues pierdo. ¿Qué les voy a decir? Pero yo no traería una postura con cola metafórica, ni con línea. No tengo, pues. Nunca he tenido, ni me interesa tener. Me presentaría con argumentos. Con argumentos más de tipo técnico y humanístico que otros. Definitivamente no con argumentos de tipo político, porque no es mi fuerte. Nunca he podido, nunca he sabido, etc. ¿no? Pero con argumentos. Ya, si el órgano o el organismo o la maquinaria que recibe ese voto razonado con argumentos lo subestima o no lo estima o lo malestima, bueno, eso ya es otro asunto. Allí, como usted bien dice, en un órgano colegiado, pues por eso es colegiado, ¿no? Se gana y se pierde. Muchas gracias. Sí. Diego, hablas de que habría que revisar indicadores en cualquier obra y cualquier acción. ¿Lo significa que ahorita ya no hay indicadores? ¿No hay de un punto de partida para poder medir la forma como actúa cualquier individuo que cae en la corrupción? Sí, claro que los hay. Entonces, ¿cómo los medirías tú? ¿Cómo harías para medir esos indicadores? Dices, tendríamos que modificar los indicadores. ¿De qué manera podríamos modificarlos? Mire, eso lo puedo visualizar. Yo soy de figuras, de pizarrón, aquí no hay, pero bueno, lo podríamos visualizar, o yo lo puedo presentar entre ustedes como una gran maquinaria, un montón de engranes grandotes que tienen adentro sistemas complejos de gobierno, de intervención pública, etc. Y hay un engrane chiquito, muy chiquito, en comparación con ese gigantesco engrane que es esto, precisamente el Consejo Anticorrupción. Y ese pequeño engrane no va a poder mover al grande, es imposible, no es realista, no es razonable, pero sí puede de alguna manera intervenir en señalar justamente donde se están dando los actos de simulación, porque con indicadores también es fácil simular, desafortunadamente, sobre todo si no se comprenden bien, sobre todo si las instancias operativas de los engranes grandes a los que me refería maquillan las cosas, las presentan como quieren que se oigan, etc. Entonces, por supuesto que existen, claro que existen, y hay instancias públicas y internacionales ambas que revisan la consistencia de esas matrices. Y hay operadores externos, asesores, etcétera, que se dedican a eso. Entonces, la tarea es relativamente sencilla, digamos, ¿no? No hay que empezar desde cero, claro que no. Hay que evitar la simulación. Guillermo, Sí. desde su experiencia, ¿quién le parece que carga con la culpa más pesada en el grado de corrupción que padecemos hoy en día? ¿La iniciativa privada o los gobiernos y las entidades públicas? Bueno, si fuéramos a repartir culpas, naturalmente que la culpa en ese sentido cae en el sector público porque es el que ejercita el gasto público. Si la empresa X privada fuera la que construyera e instalara los hospitales públicos, entonces serían ellos. O sea, esa pregunta se puede malinterpretar, digamos, ¿no? Porque, pues obviamente hay que contestar pues donde está la maquinaria más grande, ¿no?
Pero eso no significa de ninguna manera que donde hay maquinarias particulares o chicas o aisladas no haya esquemas de corrupción. Claro que los hay, cualquier contador los conoce. O sea que la pregunta no admite una respuesta simple porque parecería que uno está en contra de un lado o está en contra del otro. No, es más bien cuestión de tamaño y cuestión de áreas de influencia. La tarea del Comité de Participación Social va a ser muy delicada en relación a todos los demás entes que conforman el sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo visualizas esta relación de los 5 miembros con estos entes que también la conforman? Muy buena pregunta. Me encantaría tener una guía de oracular, ¿no?, de la respuesta. Me imagino, bueno, naturalmente tendrá que ser dentro de los cauces y mecanismos de la civilidad acordada, ¿no? Pero como si fuera una especie de ring con cadenas de contención, ¿no? Vaya, de que va a haber roces y va a haber, siempre y cuando sean con argumentos, o sea, eso es la finalidad número 1. Aquí, en el momento en que cualquier cosa se diga por encima de un argumento, se levanta una bandera roja, o sea, Pablo, no se vale. Pero aún así, vamos, la relación no tendrá necesariamente, ojalá sí, pero no es así, no tendrá necesariamente que ser un lecho de rosas, ¿no? De modo, y eso sucede en todos lados. Veamos nuestros vecinos del norte, ¿no? Don Guillermo, como se dice en argot legal, suponiendo sin conceder que usted esté ya dentro del Comité de Participación Social, sí, ¿qué sería lo prioritario para este comité? ¿La prevención o la lucha frontal contra la corrupción? Desde mi perspectiva sería la prevención, desde mi perspectiva. No estoy diciendo que esa deba ser, pero a mí me parece la mejor apuesta. Si los recursos son limitados, yo preferiría seguir sufriendo los embates de la corrupción que los hemos venido sufriendo mucho tiempo y poner una vacuna que garantice en el mediano plazo, no en el corto, eso es imposible, ya lo dije, que garantice en el mediano plazo que eso va a cambiar. Me parecería una decisión más racional, tal vez no la más popular, tal vez no salga en el periódico, etcétera, ¿no? Pero sin duda me parece que ante las lluvias bárbaras que hay en una ciudad como esta, ¿en qué debo de gastar? ¿En hacer colectores o en poner alcantarillas? Pues la respuesta la sabe cualquier ingeniero civil. No es lo que vemos en la realidad, eso es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, contestando la pregunta, yo digo que la prevención. Pero no en una prevención inocente, no en una prevención de buenos deseos, de hagamos todo bien, seamos mejores ciudadanos, eso no sirve de nada. Al contrario, ayuda a la simulación. Sí. Guillermo, tu expertise, sobre todo en sistemas, ¿no? Y me sorprendió que dijeras que tú te verías dentro del comité 1 o 2 años, cuando digo los sistemas, que es la parte más compleja y de mediano plazo, para no hablar de largo, que estaremos muertos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea tu gran aporte en ese comité? En ese plazo de 1 o 2 años, digamos, sería proponer un camino. Además, aunque yo me dedicara a los sistemas, yo no lo haría, pues. O sea, eso se contrata, se concursa, etcétera, ¿no? No es una finalidad de escoger un director de informática, eso a mí no me interesa, ¿no? Así que propondría, oigan, les propongo con argumentos medidos y razonados que habría que irse por aquí en las labores de la prevención. Y para eso se requiere esto, esto y esto y esto, a tal plazo. Ni siquiera en 5 años se va a terminar, por supuesto que no. ¿Quieres hacer una pregunta, Ana? Como es público, yo me excusé de evaluar el expediente de Levine, ahora me excusaré de preguntar. Solo diré que la independencia intelectual de Guillermo Levine me ha impedido contratarlo como funcionario público, tanto en el gobierno del DF y en la universidad, porque se niega a tener un patrón que le impida decir lo que piensa.
pero su trabajo cercano, siempre discrepante, ha sido uno de los mayores acicates que yo he tenido en el servicio público para hacer proba y efectiva. Muchas gracias. No sé si eso sea bueno o malo, pero muchas gracias. Gracias. Gracias, Mara. Guillermo, de las preguntas del público, curiosamente salió la misma de la pasada, ¿alguna vez has tenido que resolver un dilema ético? ¿Cuál fue? ¿Qué decisión tomaste y por qué? Bueno, otra vez es una pregunta un poco parecida a la otra, en donde el tipo de respuesta que se dé, pues podría ser sesgado, ¿no? Yo creo que eso depende también tanto del volumen como de la dimensión y profundidad del dilema mismo. Si el dilema ético es un dilema pequeño, que solamente está en mi ámbito particular de actuación, digamos, el problema es mucho más práctico y mucho más sencillo que un problema en donde me lleve de la cola a otro. Creo que sería más una respuesta algo concreto que hayas tú enfrentado aquí, más que algo teórico. Sí. ¿Cuál fue la última vez o de las veces que recuerdas que has tenido que enfrentar algo ético? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo? Algo puntual de tu experiencia. Pues son cositas, la verdad. No sé, me para el policía. Casi nunca me paran. Aprovecho para decir que no traje licencia durante un montón de años porque los requisitos para sacarla eran ridículos, para renovarla, ¿no? Uno tenía que saber el número del artículo donde decía que estaba prohibido dar vuelta a la derecha, el número del artículo, por Dios. Bueno, en fin, entonces no traje licencia. Y entonces me para el policía. Oiga, dio vuelta a la derecha. Bueno, pues uno negocia. Antes se negociaba, pues nos arreglamos, no. Yo he logrado negociar a través de argumentación, que no es mi fuerte, que quede claro, porque luego me pongo así de malas, ¿no? Pero una vez logré decirle al policía, dígame por favor en el reglamento que trae, ¿dónde dice que no puedo recorrer en reversa más de 50 metros? Porque lo hice para no salir en sentido contrario. Y el señor dijo, ahorita se lo enseño. Y no pude. Entonces, bueno, le gané, digamos, ¿no? Pero bueno, uno gana y uno pierde. No, afortunadamente para mí no me he enfrentado nunca a dilemas éticos reales, ¿no? De que tengo, bueno, sí, una vez murió mi padre y dejó una herencia de $10,000, una cosita así. Y yo tengo varios hermanos que viven en otro país y entonces dije, ¿qué hago? Sí, ellos ni saben de la herencia esta de los $10,000, ¿no? ¿Les aviso o no les aviso? Y claro, lo repartí entre 4. No, pero eso mismo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeñísimo receso para recibir el siguiente candidato. Gracias.